Esto es DW Noticias desde Berlín. Irán ataca infraestructura energética de los países del Golfo Pérsico mientras se registra una nueva jornada de fuego cruzado entre la República Islámica e Israel. Fragmentos de misiles iraníes impactaron la ciudad vieja de Jerusalén. Israel, entre tanto, afirmó que un ataque aéreo acabó con la vida del jefe de inteligencia de Irán. Estos son nuestros titulares. Los ataques iraníes contra instalaciones de petróleo y gas de sus países aledaños agravan la crisis energética mientras se recrudece la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Washington acelera el despliegue de Marines a la región en lo que expertos asumen podría ser la preparación para una incursión terrestre. Además, los ataques de Israel contra instalaciones petroleras en territorio iraní generan discordia entre Estados Unidos e Israel. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu intenta dispersar la idea de que Estados Unidos fue obligado por Israel a lanzar una guerra impopular entre los votantes estadounidenses. Y a las puertas del Día Mundial del Agua visitamos una comunidad indígena de Bolivia que lleva décadas bebiendo agua salada con serias consecuencias para la salud de sus miembros. Los saluda Javier Arguedas, gracias por estar con nosotros. Irán está intensificando sus ataques contra instalaciones energéticas en el Golfo Pérsico. Kuwait reportó el impacto de drones en una de sus refinerías, mientras Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Bahrein registraron ataques sobre su territorio. Esto tras el ataque de Israel contra el yacimiento de gas de South Pars que Irán comparte con Qatar. La guerra se centra en la infraestructura energética crucial para las economías de la región. La refinería de petróleo de Haifa, la ciudad portuaria más importante del norte de Israel, también fue impactada este jueves en un ataque con misiles lanzados desde Irán. Medios locales mostraron imágenes de humo saliendo de la refinería. Tanto Estados Unidos como Qatar se vieron sorprendidos por el ataque israelí contra South Pars, el yacimiento de gas más grande del mundo. Tras declaraciones contradictorias sobre lo ocurrido, Israel y Estados Unidos parecen ahora haber coordinado sus mensajes sobre los ataques. Tras los ataques israelíes contra el yacimiento de gas natural de South Pars, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró en Truth Social que Estados Unidos no había participado en los ataques y que no tuvo conocimiento previo de ellos. En rueda de prensa, Trump afirmó haber instado al líder israelí a dejar de atacar el yacimiento de gas más grande del mundo. Le dije, no hagas eso, y él no lo hará. No lo hemos discutido, ya sabes, nosotros somos independientes, pero nos llevamos muy bien, hay coordinación, pero de vez en cuando él hace algo. Y si a mí no me gusta, pues ya no lo hacemos más. Pocas horas después, el primer ministro de Israel se hizo eco de las declaraciones de Trump. Hecho número 1, Israel actuó por su cuenta contra la planta de gas. Hecho número 2, el presidente Trump nos pidió que suspendiéramos futuros ataques y le estamos haciendo caso. Y continuó. Estados Unidos no lucha por Israel, Estados Unidos lucha junto a Israel por un objetivo común, proteger nuestro futuro y proteger la civilización frente a estos bárbaros. Estados Unidos a un conflicto con Irán. ¿De verdad piensan que alguien puede decirle al presidente Trump lo que tiene que hacer? Vamos a abordar todo esto con periodistas sobre el terreno. Tenemos a José Díaz Briceño en Washington y a Maya Siminovich en Tel Aviv para brindarnos las respectivas perspectivas. Un saludo para los dos. José, quisiera comenzar con vos en Washington. No es la primera vez que se acusa a Estados Unidos de participar en esta guerra por seguirle el paso a Israel. ¿Cómo se discute sobre esto en Washington? Las voces más estridentes del movimiento MAGA del presidente Trump han sido las principales en acusar que esta guerra contra Irán ha sido motivada más por razones israelíes que de interés de seguridad estadounidense. Y sin embargo, como escuchábamos, el propio presidente Trump ha dicho somos independientes, destacando que hay decisiones, incluyendo, por ejemplo, el bombardeo a principios de marzo de instalaciones de energética cerca de Teherán que no fueran aprobadas necesariamente por Estados Unidos. Aquí en Washington se coincide en que hay objetivos divergentes sobre lo que es la finalidad de esta guerra. Por un lado, se cree que para Israel hay una necesidad de un cambio de régimen en Teherán, mientras aquí algunas personas creen que el presidente Trump podría estar bien con solo un cambio de personal al frente del régimen islámico, alguien que más estuviera en coordinación, particularmente en temas económicos con
Washington es el llamado modelo venezolano que el presidente Trump ha insistido en presumir. Vamos con Maya Siminovich en Tel Aviv, porque escuchábamos a Benjamin Netanyahu hablando de que Estados Unidos e Israel tienen la misma meta y, sin embargo, como decía ya José Díaz Briceño, hay aparentemente diferencias en los objetivos. ¿Quién tiene la última palabra sobre la estrategia bélica que se sigue en Irán? Hola, Javier. La última palabra seguramente es mucho más complicado todo porque no hay una respuesta clara a quién la tiene segurísimo, pero eso no sería todo mucho más sencillo de dilucidar en estos momentos. Lo que es seguro que Estados Unidos tiene en general más say porque es una potencia militar que supera a Israel, por supuesto, y además depende mucho, todo el mundo está señalando, incluso los propios cercanos a Donald Trump como su portavoz, del temperamento y de la decisión de Trump. Si él decide que esta guerra se termina y que siente que puede declarar una victoria, va a ser muy difícil que Israel continúe sus bombardeos y su objetivo, que su objetivo también difiere un poco del estadounidense. Por ahora parece que están juntos en esto de diezmar de las capacidades balísticas de Irán y, por supuesto, el uranio enriquecido del que no se habla en los últimos días, pero Israel está muy comprometido con un cambio de régimen en Irán y eso, lo que decía el compañero José, no es algo que seguramente preocupe tanto a Trump, que se podría arreglar con otras personas del mismo régimen, con lo cual esas fisuras en algún momento seguramente salgan a la luz. Trump podría acabar en principio con la guerra, nos lo decías, Maya, y sin embargo eso parece estar muy lejos en el horizonte. Una próxima fase de la guerra más bien podría haber tropas sobre el terreno. José, ¿qué se sabe al día de hoy sobre la misión de los Marines que fueron enviados a la región? Aunque el Pentágono no lo ha confirmado oficialmente, sabemos por filtraciones a medios estadounidenses que hay al menos 2 unidades expedicionarias de marines que están saliendo desplegadas, una desde el área de Japón y otra desde San Diego, en California, para llegar justamente ahí al teatro de operaciones. Estas unidades están compuestas por más de 2.200 elementos de un batallón de infantería, así como un cuerpo de helicópteros, todo esto apoyado por otros barcos que van en barcos anfibios, uno el Trípoli y otro el Boxer. Y esto para algunos analistas aquí en Washington estaría pensándose para hacer algún despliegue en tierra, en particular en las costas de Irán, e incluso lo que se ha jugado, con lo que se ha jugado recientemente es la toma de la famosa isla de Karg en el norte del Golfo Pérsico, desde donde sale más del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Y sin embargo, hay que decir, solo un 7% de los estadounidenses apoyan un despliegue en el terreno de tropas estadounidenses, algo que se ve como una fase aún más complicada de la guerra. Una fase que también requeriría posiblemente el apoyo de Israel. Maya, ¿sabemos la postura de Israel sobre una posible intervención por tierra en Irán? No ha habido nada oficial y, sin embargo, el primer ministro Netanyahu ayer en su rueda de prensa a medios extranjeros dijo que bombardeos aéreos no son suficientes para un cambio de régimen y sugirió un elemento terrestre. Solamente fue una sugerencia, no se explayó más allá, pero por supuesto es algo que está en el aire. ¿Qué significa un elemento terrestre? Puede significar millones de cosas diferentes, desde algo pequeño, como decían al principio, en la entrada de algunos soldados o muchos soldados para llevarse el uranio enriquecido al 60%. Era una conversación, como digo, que se ha aparcado. Puede haber muchos tipos de intervenciones o puede ser que sea solamente una amenaza velada o un programa de actuación para los próximos días. Es una enorme incógnita. José Díaz Briceño y Maya Siminovich descifrando para nosotros los últimos acontecimientos en Medio Oriente. Muchísimas gracias a ambos por este análisis. Hasta la próxima. Y el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, aseguró este viernes que con la unidad del pueblo iraní, como lo dijo, se conseguirá vencer a Israel y a Estados Unidos. Lo hizo a través de un mensaje escrito difundido con motivo del Año Nuevo Persa en la televisión iraní. Khamenei descartó al mismo tiempo que Teherán esté detrás de los recientes ataques registrados en Omán y Turquía. Afirmó también que ni las Fuerzas Armadas de la República Islámica ni los grupos del llamado Frente de la Resistencia participaron en estos ataques y responsabilizó a Israel. 6 días después de haber sido nombrado líder supremo, la población iraní aún no lo ha visto en público ni ha escuchado su voz.
También este viernes, los Guardianes de la Revolución de Irán, una de las organizaciones militares y políticas más poderosas del país, anunciaron la muerte de su portavoz Ali Mohammad Naini durante bombardeos de Israel y Estados Unidos. En medio de todo este conflicto, Chipre es uno de los pocos Estados miembros de la Unión Europea que se encuentran al alcance de posibles ataques de Irán o de sus aliados. Una base británica en la isla ya ha sido objeto de un ataque, lo que suscitó interrogantes entre los chipriotas sobre cuál es su posición, literal y figurativamente, en relación con Europa y el resto del mundo. Protestas en las calles, buques de guerra en el mar. Chipre se siente seguro, pero la guerra de Irán reaviva viejos debates en la isla dividida de facto. Todo ocurrió en los primeros días del conflicto. Un dron alcanzó la base en Chipre. Las autoridades sospechan que fue lanzado por Hezbollah desde el Líbano tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Unos días después, algunos chipriotas protestaron con máscaras del primer ministro británico Keir Starmer. Incluso en el tranquilo paseo marítimo de Limassol se respiraba confianza hacia la presencia británica. Creo que la base británica debe marcharse de Chipre. Nos perjudica mucho que se queden aquí, porque nos ponen en peligro. Nos han convertido en un blanco por culpa de las bases. Quizás sea hora de replantearnos la situación y quizás sea hora de que se vayan. Chipre está en una ubicación estratégica y el Reino Unido dice que sus bases protegen la región. Pero el gobierno chipriota en Nicosia enfrenta crecientes interrogantes de sus ciudadanos sobre la presencia británica y los estrechos vínculos con Israel. Las autoridades insisten en que Chipre es seguro y que el país no fue objetivo. Mantenemos excelentes relaciones diplomáticas con todos los países de la zona y seguiremos con ese enfoque. Pero el incidente del dron no solo desató un debate nacional, sino que también provocó reacciones en Europa. Francia, Grecia e Italia enviaron rápidamente buques de guerra para reforzar las defensas. Según analistas, estas maniobras abrieron un nuevo capítulo para Europa. Es la primera vez que la Unión Europea parece una verdadera alianza. Ha habido cierta comunicación y contacto antes del despliegue de estos recursos en cuanto al tipo de sistemas de defensa que cada país debería enviar. Pero en el caso de Chipre creo que estamos ante un ejemplo de solidaridad de bajo riesgo y bajo coste. No se espera que ni Irán ni Hezbollah se centren en Chipre. Hay una razón por la que el apoyo de la Unión Europea es tan crucial. Chipre tiene pocas posibilidades de ingresar a la OTAN por las tensiones con Turquía, un conflicto con raíces históricas conocido como el problema de Chipre. 1960 marcó el fin del dominio colonial británico. Se suponía que una nueva constitución equilibraría los intereses greco-chipriotas y turco-chipriotas que consideran la isla su hogar. Pero tras años de violencia entre comunidades, Grecia apoyó un golpe de Estado y Turquía intervino en lo que Ankara denominó una operación de paz. Esto provocó desplazamientos masivos y una división de facto que persiste hasta hoy. En el sur, la República de Chipre, reconocida internacionalmente. Al norte, la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, reconocida solo por Turquía, con decenas de miles de soldados turcos. Sabemos que la geopolítica nunca nos permitirá vivir como una pequeña isla aislada del Mediterráneo. Algunos temen que puedan aumentar las tensiones políticas en toda la isla. Espero que no. Es una isla muy pequeña y hemos vivido en paz durante muchos años. Espero que siga siendo así y que estemos lejos de la guerra. Todos comparten un deseo, mantenerse al margen de la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio.
El gobierno de Estados Unidos presentó este viernes una demanda contra la Universidad de Harvard por permitir, según acusa, un ambiente hostil hacia estudiantes judíos e israelíes durante manifestaciones pro-palestinas en el campus entre 2023 y 2025. La acción se enmarca en la ofensiva del presidente estadounidense Donald Trump contra varias universidades a las que la Casa Blanca acusa de tolerar protestas pro-palestinas durante la ofensiva israelí en Gaza y que considera actos de antisemitismo. Según el Departamento de Justicia, Harvard no actuó adecuadamente ante estos episodios, lo que habría vulnerado la legislación federal de derechos civiles. Críticos de la medida advierten que la ofensiva del gobierno podría poner en riesgo la libertad de expresión en los campus. Hemos estado hablando de una guerra en Irán que tiene enormes consecuencias, a veces ni siquiera mesurables en este momento. Andrés Blumenkranz está con nosotros. Así es, Javier. Todos los sectores están siendo afectados por esta guerra en Irán y la inteligencia artificial no es la excepción. Un periodo prolongado de precios elevados del petróleo como consecuencia de esta guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Hormuz podría frenar el auge de la inteligencia artificial. Esta es la advertencia de la Organización Mundial del Comercio. En su último informe de perspectivas globales, la OMC pone en duda la solidez del impulso inversor en inteligencia artificial que el año pasado ayudó a compensar el impacto en el comercio mundial de los aranceles de Donald Trump. Si los precios de la energía se mantienen elevados durante todo el año, podrían lastrar el auge de la IA, una industria intensiva en consumo energético. Además, al concentrarse esa inversión en un reducido grupo de grandes empresas y tratarse de una tecnología cuya rentabilidad todavía no está plenamente probada, dice la OMC, persiste un alto grado de incertidumbre. Nos está escuchando en Nueva York nuestra corresponsal financiera Ana Nieto para hablar un poco más de este asunto. Ana, la inteligencia artificial no se salva de los efectos de la guerra. ¿Es algo que están notando ya las empresas de Estados Unidos de este sector? Sí, no es solo el precio de la energía lo que puede complicar el cuadro financiero de este sector. Hay otras consideraciones que están haciendo que las empresas líderes en esta tecnología y consideradas magníficas estén a la baja en sus cotizaciones en Wall Street y arrastrando con ello los índices que cierran hoy la cuarta semana consecutiva en pérdidas. La guerra ha disparado las tasas de interés a largo plazo y los analistas empiezan a contemplar las subidas de tasas incluso de corto plazo por parte de la Reserva Federal, otros bancos centrales, dado el impacto de la inflación, el impacto que la guerra tiene en la inflación globalmente. Eso hace vulnerables a empresas como la IA, que tienen fuertes inversiones de capital, con un alto endeudamiento, especialmente para invertir en hardware, que tiene una rápida obsolescencia, y además en centros de datos. A todo ello se une la incertidumbre económica que suele paralizar las inversiones de empresas que puedan ser sus clientes y que pondrán mucho cuidado antes de aprobar gastos en tiempos en los que no hace más que hablarse de una posible estanflación. Ana, la guerra también amenaza con crear dificultades para una de las industrias más pujantes, que es la de los semiconductores. ¿Cuál es el problema ahí? Sí, el problema es que la zona del Golfo no es solo clave para el petróleo, el gas y los fertilizantes, también lo es para el bromo, para el helio y para el aluminio, todo que son productos esenciales para la producción de microprocesadores. Esta industria ya estaba teniendo problemas de oferta para cubrir una demanda muy intensa por parte de industrias como la inteligencia artificial, pero también la automotriz, los electrónicos de consumo, los videojuegos, y ahora esta tirantez se hace mucho más aguda. Qatar es responsable de 1/3 de la oferta del helio global que se usa para producir los microchips. Este gas noble sale de la producción de gas licuado, que ahora mismo tiene una producción prácticamente paralizada por un ataque de Irán en esta guerra. El bromo también se produce en Jordania y en Israel, y Oriente Medio tiene una importante producción de aluminio. Una disrupción prolongada tendrá efectos bastante importantes si se llega a mayo para la IA, para la automoción, para la electrónica. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Gracias, Andrés. Y siguen las noticias en Deutsche Welle con Javier Arguedas. Y un país que ya estaba sufriendo una crisis energética antes de la guerra en Irán. Unos 500 delegados de 30 países llegarán a Cuba este fin de semana con unas 20 toneladas de ayuda humanitaria. Esto hace parte de una caravana de solidaridad internacional para apoyar a la isla ante su peor crisis económica y energética en 3 décadas, agravada por el asedio del gobierno estadounidense.
5 toneladas de suministros médicos ya se distribuyen en hospitales. Se trata del primer envío de la flotilla Nuestra América, una de las numerosas organizaciones de solidaridad con Cuba en todo el mundo. También partió desde Chile un convoy con medicinas y alimentos. El fin de semana se espera la llegada de una flotilla adicional procedente de México. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó enérgicamente la investigación iniciada en su contra por la justicia de Estados Unidos por presuntas relaciones con narcotraficantes, investigación difundida por el diario The New York Times. Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, enfatizó Petro en su cuenta en la red social X. Las fiscalías de Manhattan y Brooklyn en Nueva York están a cargo de las pesquisas en las que participarían fiscales especializados en tráfico internacional de narcóticos, así como agentes de la Administración para el Control de Drogas y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional. El periódico señala que la investigación se encuentra en una fase inicial y que se desconoce si derivará en cargos penales contra el mandatario suramericano. Y Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, uno de los líderes de la organización criminal Los Lobos, ya se encuentra en Ecuador, tras haber sido extraditado desde Colombia. Está siendo investigado por su presunta participación en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. El cabecilla criminal aterrizó en el aeropuerto de Guayaquil y descendió fuertemente escoltado por agentes armados que lo llevaron a un furgón blindado. Lobo Menor, arrestado este miércoles en Ciudad de México en colaboración con la Policía de Colombia, fue enviado a la cárcel del Encuentro, construida por iniciativa del presidente ecuatoriano Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador. Y lo adelantábamos ya en titulares, el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. El objetivo es tomar conciencia sobre la importancia del agua dulce para impulsar su gestión sostenible y al mismo tiempo destacar que cada cuatro personas en el mundo carecen de este recurso vital. En América Latina, el agua falta sobre todo en zonas afectadas por el cambio climático y la explotación de minerales, a menudo habitadas por comunidades, así como la nación Leca, en Bolivia, ya acostumbrada a tomar agua salada. En Tutilimundi el calor supera los 30 grados y el agua no quita la sed, la multiplica. Para la nación Leco, en el norte de La Paz, Bolivia, conseguir beber un vaso de agua es un reto diario. Ahí hay que consumir harta azúcar, ¿no? Para endulzar el agua, como es un poco saladito, hay que meterle limón. Tomas esa agua, más sed te da, creo, ¿ya? Porque no te quitan. A 2 kilómetros de la comunidad se encuentra la vertiente, que a simple vista parece agua limpia y fresca. Los comunarios construyeron una toma con sacos de arena y piedra, intentando filtrar y quitarle la salinidad al agua. El filtro lo hemos puesto para que no entre la basura, para que no entren las piedras o malezas, ¿no? Para que no vaya con esa suciedad hacia la comunidad. Y para eso ponemos esto, aquí hay un filtro aquí ahorita. Las 80 familias se han adaptado a consumir esta agua, cuenta Sebastián, quien ha visto a sus vecinos enfermarse permanentemente. Diarrea nos agarran, tenemos también a veces la fiebre, hay personas que tienen enfermedades hasta de alta presión, enfermedades renales. El sodio en exceso deteriora los riñones y endurece las arterias. Las consecuencias físicas son evidentes, explica el médico de la zona. Pueden tener unas enfermedades crónicas, empezando de gastritis, posteriormente úlcera y posteriormente ya hemorrágicas, ¿no? Enfermedades de hemorragia altas digestivas. Mireya, Lina y toda su comunidad aprendieron a manipular los alimentos y saber qué artículos y productos resisten la salinidad. Verduras, por ejemplo, no cuece. La verdura, el poroto, la yuca. Tibia nomás. Hay que preparar la leche porque si no se hace fuego. Champú nomás se utiliza, jabón, ¿no? Es para que se te pegue toda tu piel. El acceso al agua ha dejado de ser un derecho básico para convertirse en un lujo. Quienes pueden comprar el agua embotellada para su uso diario. Su presupuesto mensual se ha incrementado en un 30%. Y no se puede cocinar con eso.
Y por ese motivo nosotros utilizamos agua en botella. Compramos en las tiendas, pero no nos alcanza, es de 2 litros. Y como yo tengo familia somos 6, ¿no? Mi familia, y por eso compro en botellas grandes, para que me alcance por lo menos 3 días, me alcanza. La comunidad no se rinde. Encontraron un arroyo de agua dulce para abastecerse, pero la falta de recursos tiene el proyecto comunitario paralizado. No es tan fácil hacer el trabajo porque también es largo, ¿no? Unos de 3 a 4 kilómetros estamos hablando ahorita, ya, porque hay que hacer la toma, otro estanque, hay que tener cañería, tuberías, ya, y hay que enterrar también. Es harto trabajo que se necesita para realizar este trabajo, ¿no? Y por ese motivo ahorita estamos, pero seguimos soñando. El diputado Walter Pinto se comprometió a agilizar los procesos técnicos para que el agua potable llegue a la comunidad que representa y evitar que el proyecto se quede atrapado en trámites burocráticos. Se ha hecho un estudio de poder sacar agua en base a perforación, ¿no? Entonces perforar, y Tutilimundi está a una altura de unos 60 metros con bolsones de agua en harta cantidad, y el proyecto se ha presentado a la gobernación, ya que la gobernación tiene un programa de captación de agua y perforación de pozo. Vamos a inmediatamente reencaminar este proyecto. Bolivia reconoce el agua como un derecho humano, pero los habitantes de Tutilimundi cumplen 40 años bebiendo agua salada ante la indiferencia de las autoridades. Y antes de irnos, el actor de películas de acción Chuck Norris falleció este viernes a sus 86 años de edad. El antiguo maestro de artes marciales fue conocido por interpretar al protagonista en la longeva serie de televisión Walker, Texas Ranger. Tras su carrera como actor, se convirtió en protagonista de un género de memes en Internet que destacaban sus capacidades aparentemente sobrehumanas. Chuck Norris era famoso por sus interpretaciones de personajes duros en películas de acción, a menudo junto a otras estrellas del género como Sylvester Stallone. Pero su papel más conocido fue el de protagonista de la serie de televisión Walker, Texas Ranger, por la que recibió un homenaje de ese cuerpo de agentes. Es un gran honor. Probablemente los años que rodé la serie fueron los más gratificantes de mi carrera cinematográfica. Antes de dedicarse a la actuación, Norris era experto en múltiples artes marciales y fue 6 veces campeón mundial de karate. Norris no ocultaba sus creencias cristianas ni su defensa del derecho a portar armas. Además, fue un destacado defensor del conservadurismo político, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias, no sin antes agradecerles su compañía y recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com y en nuestro sitio en internet, así también como en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.